tercera llamada. Les pido todos tomen asiento y pongamos atención porque ya es la última plática del día. Me gustaría que le diéramos un aplauso de bienvenida a Ardis Ríos, que representa a la empresa Pentair, y su plática se trata acerca del control de calidad en procesos cerveceros. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Ardis Ríos, como anunció Carolina. Junto con mi compañero Octavio Calderón les vamos a estar tratando de platicar un poquito sobre control de calidad en procesos cerveceros, enfocados a la medición de dióxido de carbono y oxígeno. Entonces, bueno, si piensan un poquito, los que ya tienen su cervecera, los que están empezando, en cuáles son los retos que tienen hoy en día o a los que se están exponiendo, ¿no? Desde que están en el mercado, los que están empezando, oye, ¿cómo le voy a hacer? Podemos pensar, uno, en la producción, ¿cómo voy a alcanzar X cantidad de litros por día, ¿no? O, ya tengo una demanda bastante suficiente y ¿qué creen? Ya no me alcanza la planta. Luego tenemos los costos de las materias primas. La cerveza artesanal, pues, por definición, tiene una materia prima de muy buena calidad, haciendo que el costo sea muchísimo mayor, ¿no? Que hablar de las cerveceras grandes. Luego, bueno, entre el gobierno y los queridos amigos de las cerveceras grandes tenemos unos impuestos que son estratosféricos. Encima de eso, la gente se vuelve exigente. Si estoy pagando más por una cerveza, creo que sea maravillosamente espectacular. Luego, cada día tenemos más competencia, ¿no? Esto es la Ex Cerveza México. Les aseguro que cuando empezaron no era toda esa cantidad de gente. Esa foto es del año pasado. Encima de eso, cada día somos más los competidores. Entonces, en conclusión, ¿qué pasa? El cliente quiere más, el gobierno quiere más impuestos, ustedes quieren aumentar su producción, todo el mundo quiere más. Y quiero más que esté bien hecho, quiero más que sea bien aceptado y quiero más que todos los consuman. Ahí es donde viene a tener la importancia el control de calidad. Si vamos un poquito a qué es el control de calidad, es un proceso en el que se revisan, se checan todos los parámetros que influyen en la calidad de un producto a final del día. Si vamos a lo que sería un método analítico, es, cuando ya hacemos que todos esos procedimientos, todos esos procesos pasen por un análisis de laboratorio, tengan un sistema consistente, haya una comparación, sean precisos dentro de ciertos rangos. Una cosa muy importante es que cuando vamos a hacer un proceso de control de calidad, tiene que ser sobre parámetros que tengan un impacto directo en la calidad del producto. O sea, algo relevante, ¿no? Si no, ¿para qué gastar en procedimientos y procesos, invertirle el tiempo, el dinero, pensarle, etcétera, si no va a tener ningún impacto, si no va a ser de ningún beneficio? Entonces, una de las cosas que hay que tomar en cuenta cuando pensamos en esto, voy a hacer control de calidad de mi producto, vamos a hacer que mi producto siempre llegue bien, siempre sea lo que yo espero que el cliente esté recibiendo. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Cuáles son los parámetros que vamos a controlar? ¿Cuáles son las unidades de medición? Obviamente no podemos decir hoy voy a medir en peras y mañana en manzanas, o sea, no tiene ningún sentido. Luego, ¿cuál va a ser el método y cuáles son las herramientas que voy a emplear? En un proceso pudiéramos pensar, siempre voy a medir, no sé, la turbidez o el dióxido de carbono a tal temperatura en tal punto del proceso. Porque no tiene ningún sentido de que hoy lo midas aquí y pasado mañana lo midas por allá y variables en condiciones diferentes, porque vas a tener un resultado diferente. La idea es comparar, y si siempre lo haces igual y ese resultado empiezas a ver que queda diferente, dices, ¿qué está pasando, no? Acciones correctivas. Si no está en el resultado esperado, ¿qué es lo que voy a hacer para mejorar? A final de cuentas es lo que te interesa saber, ¿no? Si estoy fallando aquí, ¿cómo hago que el producto siempre quede bien? Entonces, ¿por qué es importante el control de calidad? Sencillo, porque ustedes le pusieron demasiado esfuerzo, demasiada energía a hacer su producto
y quieren que llegue al cliente tal cual ustedes lo pensaron. Y quieren que el cliente siempre le guste, que siempre esté fresco, que siempre tenga un buen sabor, tal cual ustedes lo empacaron. Y la única forma que tenemos de saber que esto va a ser así es midiendo variables de proceso. La importancia que tiene, bueno, aquí pueden ver imágenes de diferentes notas, publicaciones de la Brewers Association de los Estados Unidos desde hace varios años, en los que ya están empezando a promulgar, ¿no? A ver calidad del producto. Hablábamos de que había que definir algunos parámetros que hay que medir. ¿Qué es lo que vamos a medir? En cerveza podemos hablar de la espuma, podemos hablar de las burbujitas, o sea, la carbonatación, el contenido de dióxido de carbono, podemos hablar del contenido de oxígeno, podemos hablar de la apariencia, la turbidez y del control y del contenido de alcohol. La presentación, como les dije, va a estar enfocado en estos dos parámetros en específico. ¿Por qué? Porque tienen un impacto muy importante en el producto. La compañía para la cual estamos representando aquí se llama Pentair Huffman. Huffman es la línea de productos y tiene desde 1947 en el mercado, siempre enfocado a trabajar con calidad y con el manejo de gases. Entonces ahí es donde tiene el impacto la parte, ¿no? CO2 o 2. Decía nuestro anterior vicepresidente, nosotros somos responsables por las burbujas en la cerveza. Bueno, hablando, ¿por qué medir el dióxido de carbono? Bueno, porque es un parámetro clave en la calidad. ¿Cuántos de ustedes han probado un refresco o una cerveza que no tenga gas? Todos. ¿Y qué han hecho con ella? La tiran, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos da un sentido de frescura, nos enaltece el sabor y al final de cuentas creo que todos somos adictos a las burbujitas. ¿Qué pasa si su producto no tiene CO2 a lo que algún consumidor lo destapa? Si lo compró en un bar, le va a decir tráeme otra porque esto no tiene gas. Si la compró en el súper, no la vuelve a comprar. Y el del bar, al que se la echaron para atrás, ¿qué les van a decir? No, yo ya no te quiero comprar tu producto porque siempre me lo echan para atrás. Bueno, además de ser un ingrediente, porque influye en el sabor, también se sirve como conservante. ¿Por qué? Porque no deja que el siguiente gas entre en su producto, que es el oxígeno. ¿Y qué pasa con el oxígeno? ¿Qué pasa cuando tenemos oxígeno de más en un producto? Sabe a rayos, por decirlo decente. Entonces, bueno, si el producto está oxidado, obviamente, ¿qué te van a decir también? Guácala, tu cerveza no me gusta, goodbye, no la compro. Siguiente, por favor. Entonces hablábamos de qué medir y cuándo medir. Hemos estado enfocando esto un poco al tema del oxígeno y al tema del CO2, porque ya dijimos que son variables bastante clave. Sin embargo, también podemos hablar de la calidad de la espuma, de la adherencia de la espuma al vaso, del tiempo en el que tarda en colapsar la espuma. ¿Por qué? Porque tener una muy buena corona siempre es de muy buena apariencia para tu producto. La turbidez también, ¿por qué? Porque te refleja, así la ves en el vaso, se ve bonita, tiene un color amarillito, bien, no parece agua, etc. También invita más a que se tome el producto. Estas últimas dos variables, juntos con el CO2 y el O2, lo podemos ver en un laboratorio. Ahora, en procesos en línea, en el proceso en sí, diferentes puntos, podemos medir también turbidez, contenido de alcohol y finalmente en el empaque podemos medir el dióxido de carbono, el oxígeno y el TPO, que es el oxígeno total empacado. Bueno, hablábamos de que algunas de estas cosas se miden en línea. ¿Dónde medir cuando estamos en línea? Si se fijan, tenemos en verdecito todo lo que es el oxígeno y en amarillo el dióxido de carbono. El oxígeno lo podemos medir en el lauter para ver cuánto oxígeno estamos agregando al momento de agregar todo
todo el margen. Luego, cuando hacemos la aireación del mosto, podemos ver cuánto oxígeno se nos está generando en los tanques de fermentación. Si filtramos la cerveza, cuánto oxígeno se está aportando al momento de hacer el filtrado. Luego, ya en nuestros tanques de Bright Beer, ver también qué tanta acumulación de oxígeno pudimos tener. Y finalmente, cuánto estamos añadiendo al momento de empacar. ¿Por qué? Porque podemos tener un proceso lindo y bello, maravilloso, pero si tenemos un problema en la llenadora, créanme que le van a meter oxígeno y todo lo que hicieron maravillosamente se echó a perder. ¿Por qué? Porque el producto que llegó al cliente tiene exceso de oxígeno. Finalmente, la carbonatación. Ok, ya dijimos, las burbujitas son padres, pero si está sobrecarbonatada tu cerveza, ¿qué vas a tener? Un tiradero siempre. Entonces, tampoco te conviene. ¿Dónde podemos medir la carbonatación? Sí, gracias. Podemos verla, obviamente, en la fermentación. Luego de filtrar, porque siempre después de filtrar tenemos que carbonatar. ¿Cuánto estamos agregando de dióxido de carbono si carbonatamos con piedras, con lo que sea? Siempre tener una carbonatación consistente. Y también cuánto tenemos ya que está el producto empacado. Entonces, bueno, como algunos parámetros, porque hablábamos de que en control de calidad tiene unos parámetros, tienes que tener un máximo, un mínimo, no siempre tiene que ser, si dijiste el valor va a ser 10, siempre va a ser 10, siempre hay una tolerancia. Entonces, como regla del pulgar o en términos generales, ¿qué se dice? El dióxido de carbono entre 2.5 y 2.7 volumen. O sea, 2.5% pudiéramos decir de CO2 por 100 de cerveza. Y de 2.5 a 2.7. El oxígeno, lo óptimo es que está por debajo de 50 partes por billón. Sin embargo, hasta 100 partes por billón, esto es aceptado. AB InBev a nivel mundial, el parámetro que tiene como máximo es 100 partes por billón. Si ellos dicen, si está por debajo de 100 partes por billón, la cerveza está bien para ir al mercado. Ahora, si la tienen por encima de 100, aguas, tienen un serio problema. Y que es importante detectar en dónde está. Como hablábamos que es importante detectar en dónde está, por eso veíamos que en el diagrama anterior tenían varios puntos de medición y por eso es que contamos con diferentes equipos que los puedan ayudar a determinar esos parámetros. Hay equipos directamente en línea para medir estos parámetros. Pueden tener equipos que van a estar en el laboratorio, un poco automatizados, estos dos que están en la imagen, o podemos tener equipos que son portátiles. El que tenemos en la mesa. ¿Qué pasa? Lo podemos conectar a una válvula toma muestra en un tanque, lo podemos conectar en donde está la línea de llenado, conectamos a otra válvula toma muestra, le podemos agregar otros aditamentos y podemos extraer productos también del empaque y tomar una muestra de ahí del producto ya empacado. Entonces en eso tiene un poco de versatilidad. Ahora le voy a ceder la palabra a Octavio, que les va a explicar un poco más de cómo funcionan los diferentes equipos. Bueno, antes que nada, primeramente tenemos equipos, bueno, se puede decir, vamos de lo más sencillo hasta ya lo más automatizado. De este lado tenemos lo que viene siendo el ISD, viene siendo extractores de muestra. Estos ya son para producto terminado, el producto que ya está empacado. El primero lo que conlleva, tiene un manómetro, en el cual primeramente, antes de perforar nuestra muestra, debemos de agitar nuestra botella. ¿Esto por qué? Porque hay una ley de Henrys que dice que se basa en el equilibrio, que viene siendo que mientras tú tengas un equilibrio entre un líquido y un gas en un ambiente cerrado, vas a obtener el cálculo del CO2. Esto conlleva de que una vez perforada la botella, mide la presión, pero tú aparte tienes que tomar la temperatura, que viene siendo el cálculo del CO2, que viene siendo la presión por la temperatura. El equipo siguiente se podría decir que es el mismo procedimiento, pero ya incluye un termómetro.
el cual ya no necesitas tomar la temperatura aparte. Ahí mismo te lo demuestra y aquí mismo te pone el resultado del CO2. Ya en este caso viene siendo el portable que tenemos aquí presente. Este de igual manera te mide lo que viene siendo el oxígeno y el CO2. Este aditamento de aquí nada más es un extractor de muestras. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros igual perforamos nuestra muestra. Aquí no necesitamos tomar ni temperatura, ni presión, ni nada. Lo único que para que sirve este equipo, extrae la muestra y la pasa directamente a nuestro otro equipo, el cual ya se encarga de hacer toda la medición sin necesitar de tomar temperatura o ver la presión. El equipo lo hace solo. Y ya tenemos nuestros equipos más automatizados, que viene siendo el CTPO y el CO2 Selector. El primero mide también igual, CO2 y oxígeno, pero lo que conlleva este otro equipo es que mide el TPO, el oxígeno total del paquete. No sé si alguien ya había escuchado lo del TPO. Lo que hace este equipo, primeramente, mide en la parte, se puede decir, vacía de líquido para ver la cantidad de oxígeno. Una vez terminada esa medición, pasa al líquido y una vez teniendo las dos, hace la suma de las dos y nos da el total del oxígeno. El otro CO2 viene siendo un producto que no es invasivo. Ese no necesita ni perforar ni nada. Mediante un láser y un termómetro también hace el cálculo del CO2. Ese sí se podría decir que no necesita ni preparación antes ni nada por el estilo. Bueno, aquí tenemos lo que viene siendo el que se mencionó el primero, de los más básicos, el ISD. Este lo único que necesitas es crear el equilibrio agitando la botella. Esto puede ser antes de perforar o ya una vez perforada tú agitas con todo el equipo, no hay ningún problema. La temperatura, como les mencionaba, se mide separado. Y ya el contenido disuelto se determina por una regla de cálculo, en la cual esta misma la provee el fabricante, ya en la que te vas moviendo dependiendo de tu temperatura y tu presión, vas moviendo y te va arrojando el valor de CO2, ya sea en volumen o gramos sobre litro. Tenemos las especificaciones técnicas, que la medición de rango de la presión es de -1 a 6 bares y con una exactitud de menor o igual a 0.03 bares. Y también pueden ser perforadas contenedores de 50 hasta 360 mililitros. Puede ser prácticamente cualquier presentación, incluyendo también latas. Este es el otro que ya viene siendo el mismo procedimiento. Agitas ya sea antes de perforar o después de perforar. Mismo te mide la presión, incluyendo lo que viene siendo, aquí tenemos el termómetro que ya entró en la muestra. Una vez que toma la muestra y todo eso, ya da el cálculo y lo muestra en la pantalla. El rango de medición es igual de 2.5 a 9.99 gramos sobre litro, de -10 a 60 grados y la presión de -1 a 6 bares. Igual tiene su exactitud de más o menos 10 gramos, o sea, podremos estar dentro de, digamos, si mi resultado, por así decirlo, es 10. Podemos estar dentro de si es poquito arriba, de 0.1 arriba o 0.1 abajo. No hay ningún problema. Igual con la temperatura y con la presión. Y es la misma muestra. Puedes meter cualquier presentación, ya sea grande, mediana, chica, inclusive lata. Y al modo como, para explicarlo más a fondo, nosotros atemperamos nuestra muestra ya sea de 25 o hasta 0.2 grados, ya dependiendo si la quieren tomar una muestra fría o se puede decir que al tiempo. Ajustamos también la altura. Esta palanquita de aquí nos sirve para ajustar la altura del equipo. Como decía, como puedes perforar varias presentaciones, obviamente va a variar. Y si nada más se queda en una posición, pues sinceramente no nos sirve de mucho. Una vez que colocas, tiene una palanquita en la base, la cual permite perforar la presentación. La temperatura, la sonda de temperatura entra automáticamente y ya después se puede decir que
se agita, o si lo agitaste antes o después, no hay ningún problema, como mencionaba. Lo puedes hacer antes o después de la agitación. Inicia la medición y ya te pone los valores en pantalla. El IAM viene siendo como otro aditamento más para reconocer, supone si tenemos algún gas extraño o exceso de aire en nuestra muestra. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nosotros, mediante hidróxido de potasio o hidróxido de sodio, cualquiera de los dos, lo vamos a ingresar en nuestro IAM. ¿Qué es lo que pasa con estas soluciones? Absorben todo el CO2, se comen, se puede decir literal, todo el CO2 y dejan lo que viene siendo pues algún gas extraño. Se podría decir que, no sé, algún exceso de nitrógeno o exceso inclusive de aire en algún proceso de envasado, cosas por el estilo. Ahora, nuestro equipo aquí, bueno, viene siendo, se conoce como CDGM. Este equipo es portable. Este puede medir tanto CO2 como oxígeno e inclusive ya puede medir también lo que viene siendo el TPO. Pero ojo aquí, este equipo nada más calcula el TPO, no lo mide. Se puede decir que hay una gran variable, entre ahorita lo voy a explicar con el otro equipo. Lo que haces, le ingresas tú mismo el espacio que tienes. Se podría decir que donde no hay líquido y el espacio donde hay líquido. Lo único que hace es hacer el cálculo, pero no te mide el oxígeno en el espacio que no hay líquido. Inclusive ya con nuestro equipo, como también muestro, puede medir ya en producto terminado, que también viene siendo, se podría decir que un plus, pues. No, inclusive la ventaja de este equipo se puede decir que lo puedes traer tú en la línea donde tú quieres medir puntos. ¿Sabes qué? Quiero medir aquí antes de aeración y después de aeración, a ver cuál es la diferencia, si entró más oxígeno, cómo está. Inclusive también en los tanques de fermentación, cómo ya va carbonatizando y todo ese proceso. Y ya también, pues al final ya dices, mi producto estuvo bien, todo el proceso, ya lo mides ya empaquetado, a ver si realmente no hubo ninguna falla por el estilo. Como les mencionaba, el principio de medición para el cálculo de CO2 es basado en la ley de Henrys, que habla del equilibrio de presión entre un líquido y un gas en un ambiente cerrado. El ambiente cerrado en este caso viene siendo nuestra cámara de aquí, que viene siendo esta parte. Mediante electrólisis hace este equilibrio. La electrólisis no sirve nada de que separara átomos ni nada. Lo único que hace es crear una como agitación para que entre en equilibrio dentro de la cámara y una vez hecho esto, haga la medición. Y la medición de oxígeno se basa mediante un haz de luz y una membrana, es una membrana en la cual manda pulsos de luz. ¿Qué es lo que pasa? Al pasar por la membrana emite una luz que viaja a través del líquido. Esto presenta el principio de luminiscencia, en la cual determinada si el oxígeno es expuesto a una luz, entra en estado de excitación. Lo que hace aquí el cálculo hace el haz de luz y dependiendo de las partículas se podría decir que el tiempo que regrese el haz de luz es la cantidad de oxígeno. Entre mayores partículas de oxígeno se encuentran en estos líquidos, va a ser más rápida la respuesta. Y si entre menos partículas de oxígeno hay, va a ser más lenta. Esta viene siendo la posición de operación. Una vez para medir el oxígeno, desde que una vez entra líquido en nuestra cámara, el equipo ya está midiendo oxígeno. Una vez que entra, ya está midiendo oxígeno y te lo va mostrando en la pantalla. Pero en cambio, para la muestra de dióxido de carbono, lo que hacemos aquí es cerramos esta palanca. Lo que viene siendo es cerramos el circuito y el cual empieza a generar el equilibrio de presión. Ahí ya no hay desagüe, deja toda la muestra y empieza a hacer el cálculo del CO2.
El procedimiento para medir una muestra, ya sea oxígeno o CO2 con nuestro equipo portable, es muy sencilla. Lo primero, como había comentado mi compañera, primero conectas ya sea de donde quieras extraer o medir alguna muestra, ya sea de tus tanques o inclusive producto terminado, lo conectas a la entrada de este. Una vez ahí, enciendes el equipo. Como les viene diciendo, el equipo de una vez que está encendido empieza a medir oxígeno. Tiene varios tipos de medición, ya sea de puro oxígeno, puro CO2, combinado o medición continua de oxígeno. Pero desde un principio el equipo ya está midiendo oxígeno, que todo el proceso toma aproximadamente 60 segundos para que se estabilice una muestra también. Ojo aquí también, siempre necesitamos, como quien dice, darle tiempo para que la muestra se estabilice y también controlar el flujo, porque si tenemos un flujo de salida muy fuerte, el oxígeno no va a alcanzar como que a censar la cantidad de oxígeno y pues te va a parecer que tienes oxígeno muy bajo y vas a decir, pues está perfecto. Es lo que pasa muchas veces que dejan el flujo muy fuerte y dicen, no, pues me está marcando que tengo 0 ppb. Y dicen, no, pues está perfecta, pero ya una vez regulando el flujo, te das cuenta de que pues no es cierto. Después de la medición de oxígeno, tú cierras, como les comenté, la palanca. Una vez ahí empieza el proceso de medición del CO2. Y una vez que termine este proceso, que tarda aproximadamente unos 30 segundos, ya nos muestra todo el contenido, que viene siendo el CO2, nos muestra también la temperatura, la presión y el oxígeno total de la muestra. También tenemos que tener buenas prácticas en este aspecto. La primera es siempre tener una muestra fresca, porque no sé, digamos de que me quedó un stock pasado y pues quiero medir, pero en sí la muestra se puede decir que ya tiene varios días y ya no es fresca tal cual de recién salida, se podría decir. Asegurarse que la muestra esté libre de burbujas. Esto porque afecta también la medición del CO2 y el equipo nos marca que no puede generar el equilibrio por las burbujas. Luego también, una vez que empieza la medición, no hay necesidad de mover el equipo ni nada por el estilo. Una vez que lo aplicas, déjalo y solito te va a hacer todo lo demás. Y también pues que exista el equilibrio de presión, porque si no existe el equilibrio de presión, pues no se va a hacer el cálculo del CO2. Ya entrando acá a los equipos más automatizados, viene siendo el invasivo, que viene siendo el CTPO, y el no invasivo, que es el CO2 Selector. El CTPO lo que hace, nos mide tal cual oxígeno y CO2, pero en combinación también nos mide lo que viene siendo, como les comentaba, el TPO. ¿Cuál es la ventaja de este equipo? Que es automatizado, mide, se puede decir que prácticamente todo lo de nuestro envase, tanto oxígeno arriba, oxígeno abajo, el volumen de la botella, todo eso. Eso es lo que venía comentando para el principio del TPO. Nosotros tenemos nuestro espacio de cabeza aquí. Aquí no hay nada de líquido. Y tenemos nuestro líquido. Lo que viene representando el headspace del oxígeno y también el volumen de aquí mismo. En el líquido, el equipo también igual mide el CO2 contenido en el líquido y también el oxígeno disuelto en el líquido. Y una vez teniendo todos estos cálculos, hace la suma de ambos, del líquido y de la del headspace, para entregarte el oxígeno total del paquete. Los procedimientos para el cual hace es muy sencillo. Primeramente, perfora nuestra muestra. Baja la sonda. Esta sonda incluye también el termómetro, el cual le permite medir la temperatura. Baja y empieza a hacer la medición aquí en el headspace. O sea, todo el oxígeno que se encuentra aquí en esta parte de gas. Una vez terminado de medir esto, toda la sonda ingresa y empieza a moverse. O sea, baja y sube. ¿Esto para qué? Para medir también la cantidad de oxígeno, ya sea hasta abajo y aquí, para hacer un cálculo de todo esto. Una vez terminada la medición, regresa a la sonda y hace la medición del volumen de la parte de aquí. Y una vez terminado, regresa a su posición normal. Este proceso le tarda como alrededor de 4 o 5 minutos, pero es una precisión incomparable.
Bueno, a lo mejor muchos no saben, pero lo del TPO a veces es muy delicado en la empresa cervecera. Puede ser que tú hagas tu medición, ya sea en los tanques de fermentación y todo tu proceso, pero al momento, a lo mejor, cuando mides un producto ya terminado, el empaque, ves que tienes, no sé, demasiado oxígeno. Y dices, pero ¿qué está pasando? A lo mejor, muchas veces le echan la culpa al equipo, inclusive pero no es cierto, está bien. El problema más común en este caso, cuando tienen demasiado oxígeno ya en su producto terminado, son las embotelladoras o inclusive el yete, que no funcionan. ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, tu líquido está perfecto, pero en algún momento cuando tu llenadora empaquetadora desplaza el oxígeno de ahí, no funciona. ¿Y qué es lo que pasa? Tienes exceso de oxígeno en la parte del headspace. ¿Qué es lo que pasa? Este equipo es lo que nos ayuda a prevenir todo eso e identificar esa falla. Y ya el CO2 Selector es un equipo que no es invasivo, como se los comentaba. O sea, no requiere, que destapar la muestra ni nada. Tú inclusive colocas la botella y solito hace todo el cálculo. Ojo aquí, obviamente para medir el CO2 tenemos que agitar nuestra muestra. O sea, generar el equilibrio. Y ya el equipo se encarga de todo lo demás. El principio de este es mediante un láser, el cual el láser se transmite de lado a lado nada más de la parte que no tiene líquido. El líquido no lo ve ni nada. Lo único que representa el líquido es para la temperatura y de ahí no hay más. Este usa una luz que atraviesa todo el paquete aquí. Las moléculas del CO2 en este espacio son absorbidas por una luz infrarroja enviada a través de la botella. Y el resultado de la medición es basado en el ancho de la absorción de las líneas, o sea, de la presión y la intensidad, que viene siendo para el CO2. Y aquí le paso el mando a mi compañero. Bueno, ya finalmente, para no hablar tantos instrumentos, sino otras cosas en las que también los pudiéramos apoyar dentro de Pentair, sobre el control de calidad. ¿El por qué es esto? Porque bueno, en Pentair estamos comprometidos a ayudar al mundo, pues, en términos generales. Y una de las cosas que le importa mucho a la compañía es el aprovechamiento de los recursos, el aprovechamiento del agua, principalmente, y en proveer soluciones sustentables, que sean amigables con el medio ambiente, y por eso tenemos algunas otras gamas de productos que también pueden funcionar dentro de la industria cervecera. Okay. Bueno, primero tenemos, como vieron, la línea de instrumentos. Tenemos también sistemas de carbonatación en línea, van desde sencillos como un tumbo Venturi a cosas ya más sofisticadas, totalmente automatizadas. Sistemas de tratamientos de agua para purificación, para prevenirlas como agua de procesos, con todo bastante estandarizado, bastante regulado para evitar que tengan desperdicios. Y también contamos con sistemas de válvulas desde bastante confiables, sin riesgo de la válvula en pleno proceso que tenía que estar cerrada se disparó y que se vaya a contaminar su producto. Y finalmente sistemas de recuperación de dióxido de carbono para, bueno, cuando ya tienen una planta bastante ya más grande de un cierto volumen, no estar emanando contaminantes al medio ambiente, sino más bien reaprovecharlos en el proceso. Y ya dependiendo de volúmenes, bueno, también se puede pensar a vender como un subproducto. Les comentaba rápidamente sobre las válvulas. Tenemos válvulas de todo tipo, desde las sencillas válvulas mariposas, válvulas check, válvulas de bola, válvulas de doble asiento, válvulas de asiento sencillo, son válvulas de corte o válvulas que te permiten pasar dos productos al mismo tiempo sin riesgo de contaminación, y desde una operación totalmente manual, con manivela, a cabezas de control ya totalmente automatizado. Y también contamos con sistemas de filtración, que son sistemas de filtración por membranas.
con, de hecho, un skid que está diseñado exclusivamente para volúmenes de craft brewery. Procesan 50 hectolitros por hora. Bueno, ya equipos que manejan 600 hectolitros por hora. Y una de las ventajas que tenemos con este sistema de filtración es lo que comentábamos, ¿no? Siempre vas a tener consistencia en control de calidad, viene totalmente automatizado de la planta. ¿Qué es lo que pasa? El flujo pasa a través de una membrana. La membrana ustedes la ven y es como un pedazo más de tubo. ¿Qué es lo que ocurre? La membrana hace que la cerveza pase, todo lo que no es cerveza, entiéndase levadura, es rechazada. El rechazo de la levadura se recolecta en un tanque, ya la pueden para posterior uso o disposición, y la cerveza ya pasa totalmente hacia el tanque de Bright Beer. Cosas importantes, como les comenté, es totalmente automatizado, la calidad está asegurada porque el equipo se arranca con un botón y no hay que hacerle nada más. Nos garantiza cierta repetitividad. Además de eso, bueno, si comparan esto, es una membrana, se utiliza una membrana de un polímero y no ocupan las tierras diatomeas, que las tierras son consideradas tóxicas tanto para el ser humano como para el medio ambiente. Se olvidan también de disponer tierras, de preparar precapas. Se arranca, insisto, con un botón, terminan la producción, quieren hacer un cambio de producto, hacen un enjuague de agua y es un empuje con agua normal, no es algo muy tardado, en media hora ya pueden estar procesando otro producto a través del mismo filtro. Entonces, bueno, el BMF, como se llama el sistema, Mere Memory Filtration, nos va a dar una calidad excelente y consistente, es flexible, arranques, paros son bastante rápidos, pueden pasar diferentes tipos de cerveza, no hay ningún problema. Es amigable tanto para el operador como para el medio ambiente. Y bueno, finalmente un costo menor en cuanto a lo que es la operación, porque no tienen que estar comprando las tierras de recambio, no tienen que hacer toda esta preparación. Entonces, bueno, ya para concluir, estamos abiertos a preguntas y las chelas, supongo. Muchas gracias. ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Cómo es el mantenimiento del equipo por ejemplo, para mantenerlo de manera séptica? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? El mantenimiento aséptico del equipo, que no se contamine, por ejemplo, en varios reusos. Sí. Se puede decir que en sí no tiene así nada de mucho en especial. O sea, es un suponer. Tú estás midiendo, digamos, cerveza clara. Estás midiendo y midiendo y de repente te vas a medir cerveza oscura. Ahí no pasa nada. ¿Por qué? Porque como está en constante circulación la cerveza, ¿qué va a pasar? La otra cerveza va a desplazar a la otra y va a ingresar la nueva. No hay ningún problema. Nada más aquí se podría decir de que al final del día que ya terminaste todas las pruebas y todo, pasarle agua, así tal cual agua, natural o puede ser, bueno, en los procesos ahí se puede decir que está más pura y todo ese estilo, nada más es al final del día. ¿Esto para qué? Para evitar que se creen cúmulos de cerveza, se caramelice y ahí el equipo no va a tener problemas de emisión, sino como que va a ser más estético, que ya a lo mejor ya no vas a poder ver el proceso del electrólisis o cosas por el estilo. Inclusive se queda pegado en el sensor de temperatura y sí tienes una variación ahí. Pero una limpieza así muy meticulosa no necesita. Entonces, en este caso sería una muestra solamente para medir, no tanto para reusar esa misma muestra, ¿no? O sea, se mide y se tiraría. Sí, exacto. O sea, como vas entrando a la muestra, va saliendo. Y ya tú vas checando si está bien tu producto o no. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues les pido otro fuerte aplauso para despedirlos.